Tengan todos muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. El propósito de esta grabación es poder suplir el audio de la clase de escuela dominical, el audio y el video de la clase de escuela dominical que no pudo ser grabado. Entonces, no es la clase que fue originalmente dada, pero igual este video contiene la explicación del material. Igualmente estaré leyendo las citas bíblicas correspondientes y desarrollando el tema, y espero que sea de bendición para todos. La clase anterior la empezamos con unas preguntas de repaso, en las cuales dijimos, en primer lugar, que definiéramos cuál de estas tres expresiones corresponde al enunciado. El enunciado era: ¿cuál de los siguientes describe el acto en que Dios se manifiesta a través de obras, palabras e historia? Dijimos que las opciones eran inspiración, iluminación y revelación. Dijimos que esta definición corresponde a revelación. Y explicábamos que la revelación es precisamente esto: Dios manifestándose a través de obras, las palabras y en la historia. Que la inspiración es el proceso mediante el cual Él entrega estas palabras o estos actos, o explica lo que ha hecho, para dejarlos consignados o escritos a través de los escritores bíblicos. Y dijimos que la iluminación es el proceso mediante el cual cuando un creyente o un predicador del evangelio se expone a la escritura, el Espíritu Santo obra para darle entendimiento espiritual de la palabra, después de seguir un proceso ordenado y metódico de estudio, y poder entender lo que el texto bíblico significa. Dijimos que la iluminación es diferente a la mera comprensión lectora. La mera comprensión lectora pues involucra el racionamiento humano, pero la iluminación involucra la acción del Espíritu aplicando la Escritura como lo que es, como palabra de Dios, como un documento espiritual. Entonces, decíamos que la revelación va primero, Dios primero actúa y explica, luego va la inspiración, cómo quedó esto consignado en el documento bíblico, y luego la iluminación. Teníamos una segunda pregunta en la que dijimos, bueno, emparejemos cada rasgo a revelación general o especial, y decíamos que dejar sin excusa a toda la humanidad es una función de la revelación general. Dijimos que la revelación especial culmina en Cristo y en sus emisarios los apóstoles. Dijimos que la revelación general tiene como medios la naturaleza y la conciencia, y que la revelación especial tiene como contenido la gracia salvadora. Bueno, pasamos a una tercera pregunta que nos decía ¿por qué el Salmo 19 es un texto puente? Y estudiábamos que es un texto puente porque nos habla tanto de la revelación general como de la revelación especial. Y estudiábamos, hablábamos de nombrar pasajes claves que hablasen de la revelación general. Ustedes dieron varios ejemplos. Bueno, ahora, después avanzamos explicando muy brevemente cuáles son las disciplinas que componen el estudio teológico. Hay autores que hablan de 6 u 8 disciplinas. Yo me voy por la aproximación más simple, que son 4. Hablábamos de la teología sistemática, que traza el círculo doctrinal, nos muestra cómo los temas de la escritura se desarrollan en la escritura. ¿Qué dice la escritura acerca de la salvación? ¿Qué dice la escritura acerca de Cristo? ¿Qué dice la escritura acerca del ser humano? Etcétera. La teología bíblica desarrolla estos temas, pero siguiendo la línea histórica, siguiendo cada etapa canónica, cómo los temas progresivamente se van abriendo cada vez más en la escritura hasta culminar en la revelación del Nuevo Testamento.
Y luego hablábamos de que estaba la teología histórica, que nos muestra cómo las diferentes doctrinas que creemos desde la teología sistemática y la teología bíblica se desarrollan a través de la historia de la iglesia. Un buen ejemplo de esa teología histórica es, bueno, cómo hemos venido a creer en la Trinidad, cómo la iglesia antigua lo creía, luego cómo en el concilio de Nicea y de Calcedonia quedó la doctrina consignada y cómo se desarrolló en la era medieval y en la era de los reformadores, por poner ejemplos. Y al final, la última disciplina, no por ello la menos importante, es la teología pastoral, y es cómo aplicar todo este conocimiento para de manera tal que se alimente al pueblo de Dios, se alimente a la congregación. Cómo respondemos aplicando todo ese cúmulo de conocimiento histórico a la iglesia del día de hoy. Dentro de la teología pastoral se puede incluir el campo de la consejería. Algunos lo colocan como una rama aparte. Particularmente soy de la creencia de que la consejería es una labor pastoral. Bueno, ¿de dónde viene todo esto? ¿Para qué mencionar todo esto? Porque ya hemos visto cómo se desarrolla la revelación, o qué nos dice la Biblia acerca de la revelación de modo sistemático. Hemos visto el tema, lo que el tema es, cómo lo presenta la Biblia. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de la línea histórica. Entonces, por eso destaco la diferencia. Ya lo vimos como tema, vamos a verlo ahora progresivamente a través de la historia. Bueno, voy a partir de un principio que la Escritura nos muestra claramente, y es que la revelación especial siempre ha sido necesaria para el hombre, incluso antes de la caída. Generalmente se tiende a pensar que la revelación especial solo se necesita porque el hombre cayó. Pero lo que nos muestra la Escritura es que el hombre fue creado para tener una comunión directa con Dios. Y por esa razón, en que el hombre fue creado para tener comunión directa, es que hay una comunicación directa. Es que Dios habla al hombre para que el hombre crea en el mensaje que le ha dado el Creador y tenga una comunión cara a cara con él. La Biblia nos empieza diciendo inequívocamente en Génesis 1, versículos 26 al 28, lo siguiente: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva en la tierra. Entonces, el pasaje sigue mostrándonos cómo Dios habla. El punto es que cuando Dios creó al hombre, no lo dejó tratando de intuir qué era lo que tenía que hacer. En cambio, Dios toma al hombre y le habla. Establece una relación cara a cara con él, de comunión con él. Eso es lo que nos muestra también Génesis 3, verso 8. Cuando el hombre peca, Dios desciende a hablar con el hombre, a confrontarlo por su pecado. Entonces, la Biblia nos muestra claramente que desde el principio la relación de Dios con el hombre es una relación para hablar cara a cara. La Biblia nos muestra, por ejemplo, en 1 Corintios 13, verso 12, que fuimos creados para conocer a Dios directamente, y eso no ha cambiado. Y hacia allá nos dirigimos, en una relación íntima, cara a cara. Dice, porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Hacia allá nos dirigimos. Y 1 Juan 3, verso 2, también refuerza el mismo mensaje, diciéndonos
lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Entonces, la naturaleza de nuestra relación con Dios es de comunión directa, cara a cara. Así fuimos creados como seres humanos. Ahora bien, para que el hombre continuase en una relación bienaventurada con Dios, tenía que someterse a una prueba. La prueba, los términos de la prueba a los que Dios sometió al hombre, los dio Dios mismo. Dios no dejó al hombre intuir qué era lo que tenía que hacer. Dios le dijo, como enseña Génesis 2, versos 16 y 17, que el hombre podía comer de todos los árboles del huerto, pero si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriría. Entonces, Dios no solo estableció una relación cara a cara con el hombre, sino que desde el principio le dio los términos de la prueba a la que estaba sometido. En la clase hablábamos entonces de una pregunta: si es que el hombre, el estado en que Adán fue creado fue el mejor estado, el estado superior, y respondíamos a que no. Decíamos que aunque el estado de Adán era perfecto, nos enseña la Escritura, también es cierto que Adán podía caer, y ese ciertamente no es el mejor estado. El mejor estado es estar en gloria con el Señor y no caer. Bueno, eso nos lleva al tercer punto, que es la meta escatológica. La Escritura nos muestra claramente que la comunión directa es la meta a la que nos dirigimos. Incluso cuando lleguemos a la gloria, la palabra directa y la comunión directa es el diseño religioso hacia el cual nos aproximamos. Por ejemplo, dice Apocalipsis 2, verso 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Luego, si esto lo comparamos con otros finales de estas cartas a las iglesias, como el final de la carta a la iglesia de Tiatira, nos dice que al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Entonces, el tener acceso al árbol de la vida es sinónimo o está relacionado con el beneficio de reinar con Cristo, de reinar con Él. Y claramente hay una relación. Apocalipsis 22, verso 14, también nos habla del árbol de la vida, en ese pasaje que nos describe los nuevos cielos y la nueva tierra, tomando mucho de la imagen que hay en el libro de Isaías. Apocalipsis 22, verso 14 dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, entrar a las puertas de la Nueva Jerusalén es tener acceso al árbol de la vida. Igualmente, Apocalipsis 22 dice que el árbol de la vida está en medio de la ciudad, en medio de la calle de la ciudad. Pero también nos enseña el pasaje un poco antes, que el Señor Jesucristo es el que está en medio de la ciudad, que Dios es el que está en medio de la ciudad. Esto nos muestra claramente que la comunión con el Señor, con verlo cara a cara, hace parte del diseño original de Dios, y que la meta escatológica sigue siendo la comunión directa con el Señor. Ahora, como ya la diapositiva anterior nos deja ver, nos deja intuir, vemos Dios hablando desde el principio. Génesis 1, 26 al 28, que ya leímos,
Dios le da el mandato al hombre, le explica qué es lo que debe hacer. Génesis 2 versos 16 al 17, Dios habla y le da un mandato: el día que comieres ciertamente morirás. Dios está revelando los términos de su pacto. Génesis 3 versículos 8 al 15 nos muestra la promesa del Evangelio, el interrogatorio de Dios y la promesa del Evangelio. Dios respondiendo al pecado con gracia. Entonces, todo eso nos muestra que Dios ha de hablar. Dios habla desde el principio. Eso es lo que nos muestra Génesis 1 versos Génesis 1 al 3. Ahora, ¿qué papel jugaba el árbol de la vida en ese contexto? A lo mejor parece no tener nada que ver con el tema que estamos tratando, que es revelación especial, pero déjeme explicarlo para que luego veamos dónde conecta todo. El árbol de la vida apunta a una vida más alta, inmutable y eterna, vinculada a la obediencia en la prueba y con proyección escatológica. Eso ya lo empezamos a ver implícitamente en los diferentes pasajes que leímos, como el de Apocalipsis 2 verso 7, que el vencedor tendrá derecho a comer el árbol de la vida, como Apocalipsis 22 versos 1 al 2 y 14, que nos muestra que los que entran a la ciudad tendrán acceso al árbol de la vida y que el árbol de la vida está en el centro de la ciudad. Entonces, claramente el árbol de la vida representa la vida más alta, que inmutable y eterna, que se tiene en Cristo. Recordemos que la Escritura nos dice con mucha claridad que Cristo es el que da vida. Nos dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, antes de la caída, aunque Adán estaba en un estado perfecto, no era el mejor estado y estaba proyectado a una vida más alta, que era el acceso que podía tener en el árbol de la vida si cumplía con los términos de la prueba. Hay detalles que no conocemos por la Escritura, no conocemos cuánto duraría la prueba, son detalles que no tenemos. Lo que sí sabemos es que había una prueba, que la prueba no era indefinida, porque estaba la presencia del árbol de la vida. Ahora, la Escritura curiosamente nos muestra en el libro de Proverbios que aquel que tiene la sabiduría, y sabemos que la sabiduría en el libro de Proverbios es el temor a Dios, es la fe en el Señor, es ser de Él, aquel que tiene la sabiduría se convierte en árbol de vida. Es algo interesante, ¿no? Como el tema vuelve a aparecer en el Antiguo Testamento, especialmente como un beneficio que tienen los creyentes, aquellos que tienen la sabiduría. Por ejemplo, Génesis 3, Proverbios 3, verso 18 dice, hablando el hombre que halla la sabiduría, es árbol de vida para los que echan mano de ella, y felices son los que la abrazan. Entonces, el hombre que halla la sabiduría es árbol de vida. Nos regresa a la imagen de haber comido del fruto del árbol de la vida. Proverbios 11, verso 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ahora es el justo, aquel que practica justicia, aquel que tiene la sabiduría, cuyas obras se convierten en árbol de vida, en fruto de vida. Proverbios 13, verso 12 dice: la esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Entonces, cuando el justo ve cumplidos sus deseos piadosos, sabios por supuesto, su deseo se convierte en árbol de vida para él. Y Proverbios 15, verso 4 nos dice: la lengua apacible, que es la lengua del justo, la lengua de aquel que tiene la sabiduría, del que teme al Señor, es árbol de vida, convierte en árbol de vida, pero la perversidad en ella quebranta el espíritu. Entonces, todos estos pasajes nos dejan ver con claridad que la aspiración más alta del ser humano
antes de la caída era disfrutar de esa vida que podía obtener simbólicamente, sacramentalmente. Sacramentalmente es un término más fuerte que simbólico. La vida que podía obtener sacramentalmente si comía el árbol de la vida. El árbol de la vida representando aquí la vida más alta que se ofrece en el Hijo de Dios. Si hay algo que nos muestra entonces la historia de la revelación especial que estamos viendo, es que la naturaleza jamás fue hecha para mostrarnos el camino a la redención. Adán, desde antes de caer, para tener acceso a esa vida más alta, necesitaba la revelación especial. Pero ahora, tras la caída, sucede algo peor. Y es que la función de la revelación especial no es solo informarnos acerca de las percepciones naturales, sino también introducir una nueva verdad que necesitamos, que es la redención. Entonces, después de la caída, la revelación especial se hace aún más necesaria, porque introduce la historia de la redención misma. Adicional, la creación puede mostrar que Dios existe, que es poderoso y que el ser humano le debe obediencia. Pero la cruz, la justificación, el reino y la resurrección son verdades que la naturaleza no puede deducir ni anunciar. Pertenece al orden de la gracia revelada. Y aquí viene una aplicación pastoral. Esta afirmación fundamenta la urgencia de la misión. Si el Evangelio no se anuncia a la naturaleza, entonces el anuncio de la palabra es absolutamente irrenunciable. Hay que predicar la palabra, hay que conocer la palabra para entender la revelación especial, para conocerla. La clase pasada la terminamos entonces en este cuadro. El cuadro que les proveeré a ustedes como se los prometí, donde explicábamos cómo juega la revelación especial, siempre explicando la revelación general. Y veíamos varios ejemplos. Por ejemplo, en la creación, que Dios hizo una creación perfecta que revelaba a Dios claramente. Pero Dios le dio a Adán la revelación especial con la cual le explicó cómo funcionaba esa creación. Le explicó que habían dos árboles diferentes. Un árbol del conocimiento del bien y del mal. Había un árbol de la vida y la función que cumplía cada uno. Entonces el resultado de esto era conocimiento claro y comunión con Dios. Entonces aquí tenemos clara la relación entre general y especial antes de la caída. La caída. Desde la caída la creación sigue revelando a Dios. Eso nos lo enseña claramente Romanos 1, 19 al 21. Que los cielos cuentan la gloria de Dios, lo dice el Salmo 19. Y que todo lo que el infinito poder y deidad del Señor es visible claramente en la creación. Lo dice Romanos 1, versos 19 al 21. Pero aunque la creación sigue revelando claramente a Dios, ahora las condiciones han cambiado. No se trata simplemente del acceso a los dos árboles. Recordemos que Dios cierra el acceso al árbol de la vida, al árbol que sacramentalmente apuntaba a la vida que estaba en el Hijo de Dios, para prometer una redención que Adán y Eva y sus descendientes tendrían que esperar. Es la promesa del Evangelio. Entonces, la creación revela a Dios, pero el hombre distorsiona la revelación general debido al pecado, suprime la verdad, nos dice la Escritura. El hombre suprime la verdad que la creación le revela, la suprime por su pecado y dice no hay Dios. Y entonces el hombre necesita redención. Y la promesa de redención, el protoevangelio, entonces está allí para mostrarle cómo funciona el orden del mundo ya caído. Tenemos entonces la instauración de los sacrificios. Dios mismo revela los sacrificios y su propósito de cubrirlos. Entonces aquí vemos claramente cómo hay una revelación general que sigue hablando, pero Dios introduce el orden de la revelación especial. Luego tenemos el pacto común, el pacto de la gracia común, como se le llama, el pacto con Noé. Vemos que Noé entra al arca con sus hijos,
y Dios le entrega luego que termina el diluvio y las aguas cesan, la señal del arco iris. Pero aunque el arco iris es un efecto natural que surge de esa primera gran lluvia, Dios por su palabra interpreta lo que el arco iris significa. Entonces aquí tenemos claramente que Dios da un significado teológico a un evento de la creación como es el arco iris. Luego tenemos el pacto de gracia. Tenemos que Abraham es expuesto a las estrellas, a la tierra, a la arena, al mar. Pero Dios explica todos esos elementos de la naturaleza y los utiliza para interpretar y dar nueva historia, nueva revelación, promesas específicas de descendencia y bendición. Entonces tenemos que existía la circuncisión como algo que practicaban muchas culturas, pero Dios habló y le dio un significado diferente a la circuncisión para Abraham y su familia, para el pueblo de Dios. Entonces aquí vemos cómo nuevamente la creación y la historia humana se van desarrollando, pero Dios los explica dando revelación especial y permitiéndonos conocer verdades espirituales y sus promesas a través de esos elementos de la creación. Israel vivió un evento histórico. Salen unos esclavos de tierra de Egipto, sucedió algo sobrenatural como que el agua se abrió. Esos esclavos vagaron 40 años por el desierto, luego lucharon en batallas para ganar la tierra prometida. ¿Qué significó todo eso? Fueron eventos de la historia humana, fueron eventos que están registrados hasta en la historia secular. Bueno, Dios interpreta los eventos a través de sus siervos los profetas y a través de la ley. Los israelitas construyeron una tienda especial. ¿Qué significa eso? Bueno, está allí la revelación especial para explicarnos qué significa eso. Entonces la historia es leída como la obra del pacto de Dios. Tenemos la literatura de sabiduría. Tenemos que allí está el mundo, pero que Dios da sabiduría a hombres como David, a hombres como Salomón, para observar la naturaleza y explicarnos verdades espirituales, para mostrarnos cómo la creación refleja la justicia y la sabiduría de Dios. Tenemos nuevamente esa relación entre revelación general y especial, donde la especial es la que nos permite conocer el significado espiritual. Tenemos que apareció un profeta en Nazaret, hizo portentos extraordinarios, enseñó verdades muy profundas y murió en la cruz. ¿Qué pasó? Dios levanta entonces y capacita a los apóstoles para registrar la historia y explicarnos lo que significa. Tenemos que Dios se da a conocer perfectamente, pero aún así tiene que explicar el evento, lo que quiere decir la venida de Cristo. Tenemos luego que la iglesia en la era apostólica, un grupo de hombres va por el mundo, va predicando un mensaje, una secta que ha surgido del judaísmo. Está la escritura interpretándonos entonces qué significa todo eso. Y tenemos una historia que nos explica que la creación va a ser restaurada, va a ser cambiada. Pues tenemos la revelación especial explicándonos en qué consiste todo eso. Así que tenemos que la revelación especial, hermanos amados, es un despliegue histórico acumulativo de sucesos que acontecieron, de eventos, de historia, de observaciones de la naturaleza, de eventos naturales y sobrenaturales que ocurrieron, que fueron explicados por los emisarios que Dios levantó. La revelación especial es un despliegue histórico acumulativo de la historia redentora con etapas y culminación. Comienza por el Edén, sigue por los patriarcas, baja Moisés y sigue por los profetas con la profecía mesiánica. Tendríamos que extenderlo hacia Cristo y los apóstoles hasta la consumación. El principio, amados, es que cada etapa no anula la anterior, sino que la amplía y la interpreta en claves de promesa y de cumplimiento. Y Cristo es el centro hermenéutico que le da coherencia a todo ese canon, a toda la revelación especial.
Como bien enseña Lucas 24, versos 44 al 47, que estuvimos, por cierto, leyendo el domingo anterior en nuestro culto de resurrección. La palabra de Dios dice allí: después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Jesús está diciendo explícitamente que todo lo que está escrito apunta a Él. Cristo es el centro hermenéutico que le da coherencia a todo el canon. El canon se desarrolla progresivamente hablándonos acerca de Jesús, primero por promesas cada vez más claras, profecías cada vez más claras, hasta llevarnos al cumplimiento y a las consecuencias de la obra que Jesús hizo. Bueno, lo siguiente son partes de comparación entre lo que creemos en la teología reformada, lo que creemos en las iglesias presbiterianas, reformadas continentales, bautistas particulares, congregacionales reformadas, anglicanas reformadas, respecto con otros sistemas de interpretación bíblica. Sistemas, algunos de ellos que entran dentro del espectro amplio del cristianismo, otros no. Entonces, el primer sistema con el que comparamos es con el racionalismo y deísmo. ¿Qué enseña esta teoría? Enseña que Dios creó el mundo, pero simplemente lo dejó andar, como se deja andar un reloj, y que el hombre lo que tiene que hacer es vivir bien para acercarse a Dios. El deísmo es la creencia práctica de mucha gente hoy en día. Tal vez Dios existe y dice todo, pero no está muy interesado en nuestras vidas. Todo lo que tenemos que hacer es portarnos bien. Tenemos la teología liberal, que coloca la escritura como un acto de sentimiento religioso, ese sentimiento de depender absolutamente de algo, de un creador. Entonces la revelación especial es un proceso donde se recoge el sentimiento o el sentir de un pueblo acerca de un Dios. Así que no se trata de Dios revelándose, sino de un pueblo expresando ideas religiosas. Dicho en pocas palabras. Vamos con lo que enseña la teología católica romana. La principal diferencia con el catolicismo romano es que enseña que Dios se puede conocer naturalmente con certeza. Eso nos lleva al campo del ecumenismo religioso, donde todas las religiones tienen un parte de verdad y por lo tanto cualquier persona que viva de acuerdo con la luz de la conciencia y de los principios de su religión puede salvarse. Esto lo enseña el Concilio Vaticano II. Además, el catolicismo romano sostiene ciertamente que la revelación se necesita después de la caída. Recuerden lo que estudiamos sobre la necesidad antes de la caída. Sostiene que la revelación se necesita después de la caída para lo sobrenatural y salvífico. Ese es su propósito. No para entender todo el mundo, como nos enseña, como lo vimos claramente en el cuadro anterior, sino para lo sobrenatural y salvífico. Y la revelación no consta solamente de la escritura, sino de la escritura más la tradición que desarrolló la Iglesia Católica Romana por fuera de los escritos apostólicos y proféticos. Esa es una discusión mucho más larga, sobre la cual tendríamos que desarrollar una clases enteras, pero por ahora solo marcó la diferencia fundamental. Y dejo al final la que parece ser más cercana, que es la teología de Karl Barth, la neortodoxia, que dice sí, la palabra de Dios es revelación de Dios, pero la palabra de Dios solo es
palabra de Dios en el ser humano cuando se encuentra en un acto que se llama Dios en Cristo. Se encuentra con el hombre y el hombre cree en la palabra. De allí vienen conceptos modernos como el rema y demás. Eso no es teología evangélica clásica, teología reformada clásica. Eso es neortodoxia. Entonces, es un acto que tiende a ver la revelación como un acto que tiene poca relación con la revelación general, con los actos de Dios en el mundo. Porque lo que importa es que haya ese acto de Dios, de Cristo en la historia, Dios en Cristo, donde Dios y el hombre se encuentran en un momento en que la palabra simplemente abre los ojos del hombre, y allí es donde habla directamente al hombre, y allí es cuando la palabra se convierte efectivamente en palabra de Dios. Un poco, repito, lo que enseña hoy en día en una nueva versión suavizada de esto, el rema, que por supuesto es algo equivocado. Es una tabla comparativa de sistemas. Quiero centrarme entonces en las aplicaciones pastorales. Todos estos conceptos tan abstractos, teóricos, podríamos decir, nos pueden dejar con la duda de cuál es la utilidad de todo esto. Bueno, lo primero es que jamás el conocimiento bíblico y teológico va a ser sin utilidad. Siempre va a ser útil para darnos una base más profunda sobre lo que creemos. Pero si tuviésemos que hablar de aplicaciones concretas, vamos a pensar en las siguientes. La primera es que si la redención no se deduce de la naturaleza, hay entonces que anunciar el Evangelio. Entonces, aunque todos los seres humanos tienen acceso a la revelación natural, tienen acceso solamente para ser culpados de la existencia de Dios, no para creer. Para eso se necesita la revelación especial. Entonces, claramente eso nos lleva como iglesia a sentir la necesidad de predicar el Evangelio a los que no lo conocen. Segundo, la humildad intelectual. Nos muestra que por mucho que sepamos acerca del mundo, de la historia, de la ciencia, o tengamos sabiduría humana por nuestros años de vida, necesitamos la Escritura. Necesitamos la Escritura porque la sabiduría humana no es suficiente para salvarnos. Eso nos humilla a entender que hay que aceptar la revelación de Dios para explicarnos cómo leer la creación y los actos de redención bajo la lupa de Dios, bajo el lente de Dios. Esto nos da consuelo, porque nos muestra que aunque las cosas en el mundo no anden bien, si la providencia a veces sea difícil, encontremos sufrimientos en la vida, siempre va a estar allí la palabra para mostrarnos cuál es el significado final de todo, para mostrarnos el sentido de lo que sufrimos, el sentido de las dificultades. Eso nos hace ver que la cruz es la que da un significado, un sentido redentor al dolor. Y nos muestra que la Biblia no es un manual de frases sueltas, es una enseñanza, es algo que especialmente podemos aprender los que tenemos ya un tiempo en la iglesia, en la iglesia cristiana, quiero decir, venga de donde venga. La Biblia no es un manual de frases sueltas. Nos ayuda a entender que la historia de la redención se ha desarrollado y se sigue desarrollando, y que Dios está mostrando el desarrollo de su plan para redimirlos. La Biblia no son frases motivacionales. La Biblia es una historia que está siendo narrada, que está siendo contada, y que somos llamados a entender, que somos llamados a comprender para nuestra salvación y santificación. Bueno, con esto yo termino. Estas eran preguntas que estaban para discusión el domingo pasado. Esas preguntas van a ser parte de la introducción a la clase que viene.
Y este resumen guía rápida yo se los dejé el domingo pasado, entonces pueden leerlo para recordar los conceptos básicos de todo lo que vimos. Entonces, ¿qué conclusión podemos extraer de todo esto? La revelación no es materia solo para teólogos académicos. Es la base de toda adoración auténtica, de toda misión coherente y de toda lectura fiel de la Escritura. Dios habló, sigue hablando y nos llama a escuchar con mente, corazón y obediencia. Adoramos porque Dios se ha dado a conocer en la creación y en Cristo. Nuestra adoración involucra mente y corazón, lo cotidiano y lo sagrado. Evangelizamos porque la naturaleza no predica la cruz. El anuncio del Evangelio es irrenunciable. La revelación especial no llega sin mensajeros enviados. Y leemos con lentes bíblicos porque el pecado distorsionó nuestra lectura del mundo y necesitamos someter toda intuición, experiencia y cultura a la norma de las Escrituras. Con eso terminado.